Qué gusto de reencontrarnos en este espacio del sabor y del saber. Nuestra invitada de hoy es una escritora de excepción, además de ser una periodista vital y talentosa. Además, una gran historiadora. Ya verán qué sabroso platicaremos con ella. También tendremos la oportunidad de hablar de don Gabriel Vargas, el creador de la familia Borrón. Y como siempre, contamos con la lúcida y deliciosa participación de Alejandro Ordorica. Así es que comencemos, que la mesa está puesta. Ninguna seria historia del periodismo mexicano podría dejar de registrar de una manera amplia y detallada los afanes diarios y los abundantes frutos de la trayectoria periodística de Guadalupe Apendini. Nacida en Aguascalientes, Guadalupe Apendini ha sido devota lectora y estudiosa del gran poeta y de aquella tierra y de todo mexicano, de la lengua española, de Ramón López Velarde. Se acercó al periodismo para dar su versión de la vida de la patria. Además de la entrevista, género que ha cultivado con maestría, Guadalupe Apendini ha hecho de la crónica un campo que ha cultivado con particular brillo. Uno de los aportes mayores de Guadalupe Apendini al periodismo nacional es haber llevado la tradicional página de sociales más allá del tono de trivialidad y hueca ostentación que la caracterizó. De esta suerte, los largos y felices años que trabajó la autora en el diario Excelsior sirvieron para dar un giro radical y enteramente afortunado a esos espacios. Guadalupe Apendini ha publicado varios libros como Europa 63, Ramón López Velarde, Sus rostros desconocidos, La vida en México en 1840 y 1841, acerca de la obra de la marquesa Calderón de la Barca e Historia de la Universidad Autónoma de México, entre otros, que dan prueba de su talento y generosidad. Estamos con Guadalupe Apendini, una gran mexicana, escritora, periodista, y bueno, es inevitable decir que también compañera durante 34 años de ese gran caricaturista Gabriel Vargas. Bienvenida Mucho al gusto. Sabor del Saber, qué gusto. Qué gusto estar De contigo, verdad. Martita, de veras. Tantos años de Tantos años de conocernos y de querernos. De querernos de veras, mucho. de ser verdad. amigas muy leales. Así es. Sí, Martita. Y eso lo vamos a continuar siempre. Claro. Yo te agradezco mucho haberme invitado. No, hombre, para nosotros Gracias. es un privilegio tener a una mujer de tanta valía que se atrevió a ser en un México difícil para las mujeres, Lupita, ¿verdad? Sí. Ingresaste al Excelsior, en donde permaneciste 45 años. 46 años. 46. 46. Cuéntanos de esa experiencia. ¿No era difícil para ti como mujer irrumpir en ese espacio? Fíjate que sí, porque yo venía de provincia. Mi papá era ingeniero, trabajaba en caminos, pero después un amigo de él, italiano, lo invitó a trabajar con él aquí. Y entonces nos venimos a México. Entonces, pues yo qué hacía aquí, ya no iba a estudiar, yo había salido de segundo año de normal. Y entonces dije, un amigo de ellos, el licenciado Lomelí Jauregui, trabajaba en la cadena García Balseca. Entonces era el gerente general. Y le dijo a mi mamá, ¿por qué no se viene Lupita a trabajar conmigo como secretaria? Yo necesito una gente de confianza y que esté aquí trabajando conmigo. Entonces, pues entré yo sin saber nada de nada, y empecé a trabajar con él de secretaria. Tuve la suerte de conocer a muchos periodistas, porque iban ahí mucha gente. Entonces, por ejemplo, a Gabriel lo conocí porque iba a hacer la comida de prensa y estábamos organizándola en la oficina del licenciado Lomelí. Y el licenciado me dijo, vaya a ver a Varguitas, que así le decían. ¿Y por qué le decían Varguitas? Pues le decían Varguitas todo el mundo. De cariño. De cariño, sí. Siempre así le dijeron ¿Y lo Varguitas. fuiste a ver? Fui a preguntarle que si nos podía rotular unos sobres para la comida de prensa. ¿Y que les ponía los sobres alguna cosa, siempre tenía algo.
Y él muy caballero, como siempre, era muy caballeroso. Le decían que parecía embajador japonés, porque Sí. era siempre hacía una caravana, te saludaba con una caravana y te besaba la mano. Y era muy tierno, muy lindo, ¿eh? Y además me acabas de comentar Sí. una expresión muy hermosa de Vicente Quirarte, que decía que era el último caballero andante del siglo XX. Qué bonita Así escribió. manera de recordarlo. Qué ¿no? bonito, ¿verdad? Sí. Así lo escribió Vicente Pero no Quirarte. quiero interrumpir esa historia. Entonces, a ver, llegaste con Entonces, Varguitas. con Varguitas, pues ya lo saludé como a tantos gentes que de ahí. El coronel también me tenía mucha estima porque su esposa era amiga de mi mamá. Entonces era como una familia casi. Entonces la cadena, que te diré, no sé cuántos serían, 52 por ahí así. Y te digo, entonces, pues yo conocía a muchísima gente, periodistas. Yo mandaba a todos los periódicos el papel de la pizza que mandaban pedir para los periódicos del coronel. En fin, tenía yo mucho trato con periodistas y con gente así, pero nunca se me ocurrió ser periodista. Fíjate. Nada más, pues, secretaria del licenciado. Y así estuve 3 años con el licenciado Lomelí, pero tuvo un accidente y entonces se retiró una temporada. Pero iba mucho al periódico don Gilberto Figueroa, que fue director general de Excelsior mucho tiempo. No director, fue gerente general. Ajá. Entonces, fíjate que un día me dijo, oiga, si ya no está el licenciado Lomelí, ¿por qué no se viene a trabajar conmigo a Excelsior? Y pues, Y pues dije yo, ¿te pues convenció? sí, me convenció. Y el coronel no quería, pero le dije, mire, coronel, usted tiene mal genio. el coronel Un día no me tenía regaña, quien- un día me regaña y me voy a enojar y me voy. Déjeme que me vaya. Tranquila, Excelsior. Ajá. Y entré a trabajar como secretaria de don Gilberto Figueroa. Fíjate. Trabajé como secretaria de él. Estuve como 1 año y pico porque murió él. Mira nada más. Y entonces uno de mis conocidos o amigos, que eran periodistas en la cadena, era don Salvador Borrego, que no sé si lo conoce, seguramente sí. Oí hablar de Salvador Borrego. Entonces, me decía, yo no concibo a una persona que trabaje en un periódico que no sea periodista. Pues tenía razón. Oye, y mira, vamos a una pausa y vamos a continuar con esta Gracias, interesante historia. Ay, qué linda, que nos gracias, tienes Martita. muy, de veras, aquí, muy sorprendidos a Ay. todos. Regresamos. Gracias, Martita. Te hiciste periodista, pero no solo periodista, también escritora, porque tenemos noticias y bueno, yo he leído algunas obras tuyas, no todas, lo confieso, pero ya me estás hablando de una, la más reciente. Y bueno, pues, ¿cómo fue? ¿Cómo te forjaste? Salvador Borrego, como te digo, me decía, no concibo una persona que trabaje en un periódico que no sea periodista. Y usted va a ser periodista. Entonces fue mi maestro. Entonces me fui a Europa en 46 y me dijo, tome una pluma y esta libreta. Y va a ver todo lo que hizo usted por Europa y todo donde fue. Y bueno, pues ya, le llevé todo mi trabajo, me lo corrigió. Dijo, ya está un libro, Lupita. Es su primer libro, pero no lo edité. Ese es Mira. únicamente que quedó en La satisfacción sí, de haberlo ese hecho. viaje. Y el primer Sí, libro, el que primer siempre libro que tiene una siempre importancia muy algo te da. importante. Pero a ¿verdad? Salvador Borrego, te digo, yo le estoy muy agradecida. Somos amigos, lo estimo mucho y le agradezco más que por él me hice periodista. Pues una gran mujer que se ha forjado en el trabajo, en esa disciplina. Yo recuerdo a Bambi cómo te respetaba. Siempre me decía, ve con Lupita, ve con Lupita. Sí. Ella te va a hacer la mejor entrevista, Marta. Y así fue. Sí. Y así fue. Y bueno, y entonces, ¿cómo nació el amor con don... Con Gabriel. Pues fíjate, Gabriel. entonces te digo, conocía yo a los periodistas, a mucha gente, como a Gabriel, por ejemplo, yo lo saludaba en la cadena, ¿cómo le va, señorita? Tal, pero no teníamos ningún nada. Pero entonces un día su hija me fue a ver,
que quería que a ver si le podía dar una, para que quería ir a la escuela X o no sé qué. Entonces, pues yo, pues, con mucho gusto, le pedí a mi jefe que me diera su firma para que pudiera entrar esta niña. Entonces, pues, ya ella me hablaba de repente para agradecerme y todo. Y luego un día me hablan por teléfono, pasaron muchos años. Ya Gabriel, después de eso, alguna vez o dos, nos invitó a comer a un grupo de muchachas del periódico, que le gustaba a Gabriel platicar con las jóvenes también. Platicaba, yo creo que él empezaba a tomar datos y cosas de lo que decían las muchachas, cómo hablaban de muchachas no precisamente del pueblo, pero qué pensaban, qué hacían y todo. Pero era muy observador para todo eso. Que claro que todo eso lo fue reflejando en su obra. Reflejando en la obra, claro. Entonces, esa vez, te digo, me habla por teléfono la hija y me dijo que se había muerto su mamá. Ay, pues me dio mucha pena, pero yo no estaba en México porque yo andaba de gira con la señora Echeverría. Mira, nada más. Porque siempre me tocó a mí cubrir a la señora. Fíjate. Y entonces después ya varias veces le hablé yo 2 veces para dar el pésame y él me hablaba para agradecer y nunca me encontraba. Y hasta la última vez me dijo, ay, parece que estamos jugando a las escondidas. No, pero el destino te tenía el destino eso ahí. Me lo tenía. Muy guardadito. Sí, y entonces me dijo que si algún día podría yo invitarme a comer. Sí, dije, ¿cómo no? Pues nos hablábamos de usted, un señor que yo lo veía como gente grande. Me llevaba algunos años, me llevaba como 18, 19 años. Oye, ¿y cómo se rompió el turrón? Pues fíjate que yo creo que después de que íbamos a comer y que platicábamos y todo, pues algún día, no me acuerdo exactamente cuándo nos empezamos a hablar de hablar de tú, pero fíjate que muy pronto empezamos a salir porque me decía, ay, fíjese que me hablaba, fíjese que no quiere que vayamos a comer para platicar y no sé qué, pues sí, y a veces yo tenía trabajo, pero decía, pues no, pues ni modo, ¿verdad? Y me organizaba. Para el amor siempre hay un tiempecito, siempre hace un tiempecito. Nos organizábamos y que vamos a comer y todo eso. Y así fíjate que pues pasaron varias meses, ya me hablaba de tú. Claro, pues que... Y fíjate, yo creo que esto, te digo, fue como en mayo. Sí. Fíjate, como en mayo. Y en diciembre me dio el anillo, me dijo, ¿te quieres casar conmigo? Y me dio el anillo de compromiso. ¡Qué emoción! Pues vamos a tener que dejar aquí un segundito para regresar después de la pausa y continuar con esa historia. ¡Qué bella!, ¿verdad? Regresamos. Pues ya, con anillo puesto. Pues fíjate, el 12 de diciembre, el día de mi santo, me dijo, ¿por qué no nos casamos? Yo siempre he estado enamorado de ti. Mira. Y dije, válgame Dios de mi vida. Yo pensé que era un amigo nada más que le caía simpática porque platicábamos y esto, pero... Y qué bueno. Nosotros festejamos mucho ese matrimonio, que además, qué profundo, he leído en la prensa y bueno, me has comentado que nunca hubo ningún roce en 34 largos y maravillosos años. Tuvimos un pleito, te digo, bueno, discusiones naturales como todos los matrimonios, pero que yo te dijera, me voy de la casa por decirte algo, o no vino a dormir, o se fue enojado. Oye, nunca. Fue fiel, entonces fue fiel. Absolutamente fiel. Fue el hombre más bueno. Bueno, hay muchos como él, pero que yo he conocido. Oye, y cuéntanos de la convivencia, ¿cómo era? ¿Cómo se organizaba para trabajar tanto? Trabajaba casi 20 horas diarias. Era increíble. ¿Y por qué tanto? ¿Qué lo llevaba a esa frenética? Fíjate que yo creo que era un hombre genial. Totalmente. Oye, Alfonso Reyes llegó, leí que decía que era el único mexicano que debía de estar en la Academia Mexicana de la Lengua porque había creado más de 200 modismos que ya le habían dado la vuelta al mundo y que se han adoptado parte de nuestra
de nuestra habla, que eso se dice fácil. Y pero... bueno, y el cariño que le tuvo Carlos Monsiváis, a quien no, queremos sí, y respetamos, y en este programa estuvo con nosotros, fue un cariño. Mira, hasta para poner su nombre en el segundo piso del estanquillo. Fíjate, nada era más. Porque de verdad le tenía una admiración, cariño leal a Gabriel. Gabriel era un hombre, mira, de carácter fuerte, fíjate, pero un hombre tan leal, tan buen amigo, te diré, tan recto en toda su vida, que te digo, tenía muchos amigos que lo buscaban. Nosotros teníamos 2 veces a la semana, yo hacía comidas en mi casa, yo creo que como unos 15 años eso fue, y así porque le gustaban los amigos, la gente. Entonces yo hacía comida miércoles y sábados durante 15, 20 años. Fíjate nada más. Todos los. ¿Y qué comían? Cuéntanos, porque queremos saber qué era lo que comían. Pues mira, déjame decirte. ¿Qué le gustaba? Le gustaban los camarones, cóctel de camarones, le gustaba el pescado. Porque era delgadito. Sí, él no era gordo. Y no se cuidaba, no te creas. ¿No? ¿Sabes que tiene una cosa? Que Gabriel nunca en su vida se emborrachó. Mira. Nunca tomó tomaba vino tinto para comer. Siempre. Siempre. 2 copas de vino tinto. Mira, no pues más. Esa es una... Pero saberlo nunca en la vida, fíjate, que le decían, no es un emborrachado, ¿para qué? Nunca. ¿Y qué lo hizo tan creativo? Que algo tuvo que haber comido. Algo tenía, no, pues yo no sé. ¿Qué le dabas, Lupita? Mira, ¿sabes una cosa? Fue un hijo maravilloso. ¿Sí? Un hermano que a todos sus hermanos los ayudó. Y no solamente a los hermanos, a los sobrinos. Fíjate. A todo el mundo. Todavía yo ya casada con él, cada quincena les daba dinero para varios de los sobrinos, de los nietos. Oye, pero yo quiero volver a la gastronomía, porque este es el sabor del saber. El sabor del saber. ¿Y su platillo favorito? Mira, le gustaban los chiles rellenos. Yo le hacía unos chiles rellenos que le gustaban mucho, porque eran de Aguascalientes. Luego nos das la receta. Se los voy a dar después, claro. Bueno, luego nos las mandas. Sí. Y eso era su... Le gustaban los chiles rellenos, le gustaban los mariscos. ¿Qué te diré? ¿Qué más le gustaba? Le gustaba también la verdura, algo, pero no era muy de verdura. Porque en toda su obra está implícita la gastronomía, ¿verdad? La gastronomía. Era algo que siempre estaba. Siempre estaba. Bueno, pues, le gustaba mucho comer en la calle. ¿Ah, sí? Generalmente te digo que pues casi toda la vida comimos en la calle, todos los días. Menos, ¿un restaurante? Dinos, porque ya tenemos muy poquito tiempo. Ya no tenemos ya tiempo. me están haciendo señitas de que nos tenemos que ir con todo el dolor de corazón. Iba mucho. Al Bellinghausen le gustaba. Le gustaba también ir con Loredo, que también íbamos. Al Casino Español. Íbamos muy seguido. Qué maravillosa vida, pero fue un de verdad. Y yo sé que tú te sientes tranquila porque cumpliste como mujer, como esposa, como compañera. Y yo quiero saber cuál es el platillo favorito de mi Lupita Pendini. Ay, mira, pues yo me gusta la cocina, y siempre te leo tus cosas y te las copio. Ah, qué bueno, ese es un homenaje. Sí. Y ya platicaremos, de veras que te prometemos, porque nos hemos percatado, aunque ya lo sabíamos, pero hemos reafirmado que tenemos mucho que platicar. Te agradecemos que hayas estado en el Sabor del Saber. Apreciamos mucho porque sabemos que es un acto de amor. Gracias, gracias de nueva cuenta. Y ahora quiero invitar a nuestro público a que vea la participación de Alejandro Ordorica, que siempre nos prepara cosas interesantes y que seguramente va a hablar de este gran caricaturista laureado y de quien nos sentimos muy orgullosos. De don Gabriel Vargas podemos hablar mucho y bien. Por eso es que me uno fraternalmente a este homenaje que hacemos aquí en El Sabor del Saber. Y recordar desde luego sus primeras historietas, cómo no tener presente aquí la vida de Cristo que conllevó un propio calvario para él, porque todavía
estaban estas marejadas que seguían, estas olas que contaminaban el ámbito social con el conflicto religioso. Una historieta que a fin de cuentas se censuró y terminó por desaparecer. Y así otras historietas que él hizo magníficos sobre, por ejemplo, episodios de la vida del propio Pancho Villa o del diputado Gilemón Metralla, ese diputado que lo pensamos muchas veces y lo padecemos, atrabiliario, corrupto, abusivo, tranza. Y ya vendría entonces en 1948 la familia Burrón para sentar un gran precedente, sin duda una de las mejores, si no la mejor historieta del siglo XX mexicano, con sus personajes que los conocemos, una doña Borola Locuaz, tierna, solidaria con los demás, y un Regino Burrón reflexivo, maduro, bonachón, que da cabida también a la reflexión y a la crítica social contra la política, sus políticos y la economía, que también generaba muchas limitaciones y penalidades, pero que salían siempre adelante. Lo que quiero sobre todo mencionar es una visión muy personal que tengo yo como modelo familiar de los Burrón. Para empezar, una familia pequeña, de apenas unos cuantos miembros, a diferencia de cómo eran antes esas familias numerosas, no vayamos muy lejos, la del propio Gabriel Vargas, que eran 12 hermanos, y también esta parte que yo llamo la adopción. Ya ven que tiene un hijo adoptivo, la familia, y que es algo que ya en nuestros días es un modelo de adopción muy usual y muy aceptado, que en esa época tenía sus asegúnes. Y el perrito Wilson, que aparece ahí ya como la mascota de la casa, que desde mi punto de vista nos habla de una nueva vertiente también, que son los derechos de los animales. En fin, un contenido lleno de gracia, de ingenio, que nos provocaba sonrisas, que nos daba buenos tiempos y que se inscribe en las mejores tradiciones de la picaresca mexicana que viene desde Fernández de Lizardi, donde en esa familia por igual cruzan sabores y una sobremesa donde se podía platicar, donde la televisión no irrumpía ni interrumpía ese diálogo, ese cruce de ideas, de reflexiones en torno de la mesa. En fin, las aportaciones del habla popular y otras tantas que incluso llevaron a pensar al propio Alfonso Reyes que debiera tener un lugar en la Academia de la Lengua, don Gabriel Vargas. En fin, una familia, diría yo, una gran familia que en mayor o en menor medida todos formamos parte de ella. Amigas, amigos, resulta de veras una experiencia deliciosa platicar con mujeres cultas y generosas como Lupita Appendini y también escuchar los lúcidos comentarios de Alejandro Ordorica. Espero que hayan disfrutado nuestro programa y aquí los esperamos la semana entrante con más sabores y más saberes. Y bueno, pues no se olviden de visitar nuestra página y el Facebook. Esperamos sus comentarios. Y quiero despedir esta emisión con algunas frases, esas tan sabrosas de la familia Burrón, como estas. Está de rechupete, bien chipocludo, vete de volada a comprar las tortillas. Bueno, pues, hasta entonces, que la luz los acompañe.